seguimos en directo en Bravísimo. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Seguro que tienen en mente, no ustedes, sino algún familiar, alguna entrevista de trabajo y están preparando la hoja de vida y la entrevista. Tenemos a un especialista, Mónica. Sí, con más de 15 años de experiencia, es un coach de vida, es un gran economista y como siempre Salman, que ya es de la casa, nos acompaña. Salman, Bravísimo. Buenos días a ustedes. ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá madrugando con ustedes. Qué tema tan interesante, ¿no? Esa entrevista de trabajo que nos causa tantos nervios, como tanta angustia, tanta ansiedad. Llega el momento. ¿Qué debemos tener en cuenta, Salman? ¿Cuál es el primer paso, lo primero que hay que tener en cuenta cuando vamos a la entrevista? Yo creo que lo número uno es saber exactamente con quién nos vamos a entrevistar. Ajá. Qué tipo de empresa es la que estamos buscando, qué vamos a saber de ellos y qué vamos a saber de la persona que nos va a entrevistar. Es diferente que nos entreviste el gerente de recursos humanos al presidente de la compañía. Claro. Porque tenemos que saber quién toma la decisión y basado en eso saber a dónde estamos apuntando nuestra entrevista de trabajo. Y también conocer la empresa. Yo tal vez vengo de trabajar de una empresa de ingeniería de sistemas, por ejemplo, y voy a una de alimentos. El lenguaje es absolutamente diferente y es muy importante saber en dónde es que yo estoy postulándome y saber qué es lo que busca esa empresa de mí. Es cierto, eso es importante, saber cuál es el objetivo de la empresa, saber qué busca, pero también en el momento de la entrevista vienen muchas tensiones porque uno no sabe a qué se va a enfrentar y cuáles van a ser esas preguntas. Y hay preguntas que uno no sabe cómo contestar. Preguntas, por ejemplo, como ¿usted qué salario, a cuál salario aspira? O ¿cuáles son sus defectos? Que generalmente es difícil. Uno cómo afrenta o enfrenta estas situaciones. ¿Sabes? Yo creo que es vital, es clave que uno pueda tener el control de la conversación. Cuando uno espera que le pregunten, uno está totalmente indefenso. Sin embargo, si yo soy el que primero saluda, le dice hola, ¿cómo estás? Qué bueno estar acá en su compañía y empiezo a tener el control de la conversación, en ese punto yo estoy llevando el liderazgo de todo y voy a poder manejar muy fácil la conversación porque yo sé qué es lo que me van a preguntar por anticipado. Es como cuando hacen una entrevista en inglés a uno. Si yo me quedo esperando a ver qué me preguntan porque el inglés no es mi idioma nativo, cualquier pregunta me va a asustar. Claro. Pero si yo de entrada saludo y me presento, tengo el control de la conversación. Eso es clave. Y en el tema del salario es muy importante saber uno cuánto vale, pero no qué precio tiene. El precio, el salario, tiene que ser relativo y no necesariamente tiene que ser una cifra exacta. El dinero que uno recibe por su trabajo es una consecuencia de muchas cosas, que inicialmente puede ser un salario pequeño y después puede irse ampliando, depende de lo que uno haga y cómo se desempeñe, pero cuánto vale uno sí es bien importante, porque eso va a definir hasta dónde vas a llegar tú en ese trabajo. Interesante, Salman. Yo comparo las entrevistas de trabajo como un casting. Estamos compitiendo contra otros posibles trabajadores. Hay que explotar las cualidades de uno, me imagino, saber muy claro en qué es bueno uno, ¿no? Absolutamente, uno siempre tiene un punto diferenciador. Y si uno se pone a pensar en las otras personas que están en la entrevista y los otros que están sentados en la mesa de espera, se pone nervioso. Los otros no existen, la competencia jamás existe. La competencia es con uno mismo. Y en esa medida uno tiene que saber exactamente cuál es la virtud que uno tiene y el punto diferenciador con cualquier otra persona. En últimas, cuando uno entra a una entrevista de trabajo, tiene que saber que lo necesitan a uno. Por eso lo llamaron. El que está delante mío, presidente de una empresa, dueño de una empresa o jefe, me necesita. Y es por eso que me está llamando y por eso es que me va a pagar. Si no me necesitara, no me llamaría. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Él o yo? Yo lo tengo. Razón por la cual yo tengo que entrar con esa seguridad a decirle, es que usted me necesita a mí y estas cualidades que yo tengo son las que van a hacer mejor este momento de su empresa. Claro, y haciendo un balance de lo que hemos hablado hasta el momento, hay que ser absolutamente honesto en la entrevista de trabajo, porque tú decías el tema de inglés, ¿te acuerdan del comercial? Sí, claro. English, a little, y uno se va empequeñeciendo cada vez más. Pero hay que tener en cuenta la ropa, por ejemplo, Salman, decían que vestirse de negro era absolutamente indispensable. ¿Tú qué opinas al respecto de la ropa, la presentación personal? Creo que es importante porque de alguna manera uno proyecta mucho de lo que está haciendo, pero sobre todo tiene que ser una ropa que lo haga sentir a uno seguro de sí mismo, no aparentando algo que uno no es, porque en ese punto uno puede empezar a distraerse y esa distracción le puede jugar en contra y puede llegar a convertirse en nervios o en ansiedad. Es decir, la ropa tiene que ser un reflejo para que uno se sienta seguro, no para demostrar algo que uno no es. Una minifalda muy corta no va. Un escote muy pronunciado también puede ser un poco. Bueno, depende del trabajo, ¿no? Las También es uñas, cierto, obviamente. depende del trabajo. Depende del trabajo al que uno se está postulando, pero lo importante es que uno se sienta seguro, que esté acorde a lo que uno está haciendo, que no vaya a tratar de impresionar o aparentar algo que no es.
porque Claro. en últimas a ti no te van a contratar por cómo te vistes, te contratan es por qué sabes hacer y cómo aplicas ese conocimiento al cargo al cual estás postulando, sea cual sea. Lo mismo a la hora de hablar, ¿cierto, Salman? Porque generalmente queremos dar a conocer todas nuestras habilidades, que es totalmente bueno, pero sin aparentar, ¿no? No llegar al momento de que yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, soy buena para... O cómo manejamos ese tipo de conversación en cuanto a las cualidades, porque a veces exageramos demasiado o a veces también nos guardamos muchas cosas. Ahí es bastante clave saber escuchar nuestro interlocutor. Tenemos tal vez 10 o 100 cualidades y todas son muy buenas y muy destacables para cualquier tipo de trabajo. Sin embargo, la persona que me está entrevistando tal vez necesita solo 2 o 3 de esas. Si yo lo escucho, si yo le digo a él qué necesita o le doy la oportunidad de hablar y romper el hielo, voy a identificar exactamente cuáles son las necesidades que tiene y basado en eso destaco las fortalezas que yo tengo. En ese punto empiezo a tener una ventaja comparada con cualquier otro que esté ahí, porque yo le estoy hablando basado en sus necesidades y no necesariamente en lo que yo tengo por ofrecer. Siempre es importante eso, aprender a escuchar a mi interlocutor, no llegar a desatarse y hablar y hablar y hablar y yo sé, yo puedo, yo hago, porque tal vez no le estamos dando el mensaje correcto. Primero escuchamos a nuestro interlocutor, sabemos qué necesita y basado en eso empiezo a orientar mi respuesta para poder ser efectivo. Salman, algo paralelo. Llego a la entrevista de trabajo y de repente no me quieren recibir. Venga otro día o mande la hoja de vida. Esa hoja de vida, que también lleva una fotografía, que también tiene que ser extensa o no extensa. Cuéntanos un poquito algún tip así puntual. El tema de la foto para mí siempre ha sido muy controvertido, por ejemplo. Lo es. A excepción de que seas modelo, presentador o que vendas tu imagen como tu hoja de vida, hay países que, por ejemplo, lo consideran ilegal, porque puede ser un factor de discriminación. Entonces, y que te quita espacio, por otro lado. Sí creo que la hoja de vida tiene que ser, número 1, corta, porque el que la va a leer no tiene tiempo para leer 3 páginas. Con una página y media que tengas ya es más que suficiente. Los formatos ya están mandados a recoger, ¿no? Absolutamente. Es otro cuento. Número 2, que refleje tu profesión. Tú no puedes ser un diseñador gráfico y tener una hoja de vida plana en donde solo diga nombre, teléfono y universidad. Si yo soy un diseñador gráfico, tengo que demostrar creatividad, razón por la cual tiene que ser creativa la forma en la que la presente. Y número 3, que genere recordación esa hoja de vida. Algo tiene que ser destacado. El tipo de letra, el formato en el que lo presento, una frase con la cual yo me presento. Tengo que dejar la persona pensando y con ganas de conocer más de mí. Es un abrebocas lo que estamos presentando con la hoja de vida. No soy ni tan sobreactuado, pero tampoco soy menos que nadie, ¿no? Soy muy seguro y hay que llegar muy seguro también a la entrevista de trabajo. Hay un problema y es que la gente a veces, por el mismo miedo, por la misma ansiedad que tiene, se sienta en el borde de la silla. Salman, es una recomendación que parecería tonta, pero vale la pena tenerla en cuenta. O sea, yo me siento con seguridad en la silla importante. frente a mi interlocutor. El lenguaje corporal es absolutamente clave. Muchas veces hemos conocido personas con las cuales conversamos, nos llevamos bien, la conversación fluye divinamente, pero después no queremos volver a saber de esa persona y no entendemos por qué generamos ese rechazo, esa barrera con esa persona. Y es básicamente porque el lenguaje corporal de esa persona nos decía algo totalmente diferente de sus palabras. Entonces yo me quedo cruzado de brazos, por ejemplo, si yo Si me nunca tuerzo, si no miro a la persona a los ojos, si no le hablo con claridad, son mensajes que el cuerpo le está mandando a la persona de rechazo, diciéndole no me interesa. Yo tengo que estar en una actitud recta, porque soy una persona firme y de convicción, tengo que estar cerca porque soy proactivo y tengo que estar abierto porque tengo que permitir que la conversación fluya con mi interlocutor, que es la persona con la que me estoy entrevistando. Claro. De lo contrario, no va a poder fluir cómodamente esa conversación y la persona va a tener un mensaje equivocado de lo que yo estoy tratando de hacer. Aparte de esa posición corporal que se debe manejar y controlar, ¿qué no se debe hacer jamás en una entrevista? No pregunte cuánto me paga. De primeras, Si usted no sabe cuánto vale, cualquiera le pone precio. Eso es ok. clave en cualquier entrevista. Entonces, no pregunte cuánto me va a pagar, cuánto está disponible para mí. Nunca trate de sobreactuarse con la otra persona. No ser confianzudo también es muy importante. Uno tiene que tener una barrera de respeto y de cordialidad con la persona, pero no tratar de llegar de beso y abrazo con la persona que lo va a entrevistar, porque claramente le puede generar un choque. Y jamás llegue tarde. Indispensable, jamás llegue tarde,
porque es muy típico, sobre todo de este lado del mundo, que lleguemos tarde y siempre es el tráfico. Ay. Entonces, ese tipo de cosas ya marcan la diferencia en la persona y generan una actitud negativa ante lo que se va a hacer. Y no generar lástima también. A veces uno por la Victimismo. necesidad o el afán de conseguir trabajo, también fallamos en eso. Eso tiene que ver mucho con a qué está postulándose uno. Y uno tiene que entender lo que les decía al principio. ¿Quién necesita más de quién? ¿La empresa necesita de mí o yo necesito de la empresa? Es mutuo, ¿no? Hay que Claro. tener en cuenta eso, hay que tener muy claro que es mutuo, nos necesitamos los dos. No me llames, yo te llamo, es la frase la con la frase. que generalmente se cierra una entrevista de trabajo, o hay que decir, no, tranquilo, si quieres yo lo llamo la próxima semana, o no mostrar tanta No hay que ansiedad insistir también. tanto. Todo en la vida siempre es una venta y todo en la vida siempre es una entrevista de trabajo. Es decir, uno siempre está pensando en eso. Y basado en eso, de alguna manera uno tiene que dejar el interés abierto a la persona para que ellos sean los que lo llamen a uno. Si uno está esperando a que lo llamen pasivamente, pues efectivamente no va a pasar nada. Uno tiene que hacer Estar seguimiento a atento. esas entrevistas, Ok. tiene que estar abierto a ver qué pasó. Muy Las bien. empresas normalmente ahora tienen política de contestar siempre, decir, mira, no te seleccionamos por X, Y o Z, o si te seleccionamos, ven al siguiente proceso. Seguridad, autoestima, puntualidad, muy importante también, puntualidad suiza y seducir a la persona que tengamos enfrente. Salman, Muchas que vengas gracias. siempre, Gracias. siempre, hermano. Para la colección. ¡Qué maravilla! Bravísimo para Salman, Gracias. nuestro coach de vida que nos acompaña. Gracias.